¿En qué nombre debemos de ser bautizados los cristianos? Vaya temita que les traigo para el día de hoy. Bueno, un tema que ha causado a lo largo de las últimas décadas debate entre trinitarios, unicitarios, unitarios, enoteístas, que niegan, estas personas, me refiero a los unicitarios, unitarios, monarquianistas, dinámicos, como se llamen, esos sectarios herejes, enoteístas, satánicos también, dicen que Mateo 28:19 es falso, pero bueno, en esta ocasión no voy a hablar de ese texto, no me voy a centrar en demostrar que ese texto es realmente parte del canon bíblico y que no es falso como estas personas quieren o dan a entender, ¿no?, en sus afirmaciones gratuitas que ellos hacen por ciertas personas que pues, no citaron bien este pasaje, como lo es el Señor, o lo fue el erudito, o el historiador, más que nada, Eusebio de Cesarea. Pero bueno, eso va a ser tema para otro video. Tengo fuentes académicas, tengo fuentes históricas que demuestran la autenticidad de este pasaje bíblico de Mateo 28:19. Muy bien, hablando de Mateo 28:19, dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otro texto, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y Hechos capítulo 10, versículo 48 dice, y mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Ok. Comparar el mandato de Jesucristo respecto al bautismo con el relato de los hechos de los apóstoles sobre en qué nombre se bautizaban los nuevos discípulos ha llevado a investigadores bíblicos sinceros a plantearse la pregunta que es el tema de este video. Después de todo, ¿en qué nombre? ¿En nombre de quién debemos ser bautizados los cristianos? ¿Es el bautismo de Mateo 28:19 lo mismo que el bautismo del libro de los Hechos? ¿Es el mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, hay que entender algo principalmente, ¿verdad? En primer lugar, debemos de entender que el fundador del cristianismo o el líder de los discípulos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Según Mateo 23:10. Por lo tanto, sus instrucciones son las que deben seguirse, las debemos seguir nosotros, esas instrucciones, las que Jesús nos dio. Esto nos lleva a otra conclusión. Sus fieles discípulos no actuarían en contra de las instrucciones que él dio. Estas dos premisas demuestran inequivocadamente que no debería haber diferencia entre el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero, ¿por qué entonces se hace referencia al mismo bautismo de forma diferente? Bueno, vamos a ir aprendiendo en este vídeo, en esta enseñanza que les voy a dar, que los textos bíblicos involucrados dejan claro que esta mención diferente ocurre debido al énfasis que los discípulos dieron al papel de Jesús en el perdón de los pecados de la humanidad obediente. Esa es una razón principal, ¿no? Ellos entendían el papel de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos esto en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En consonancia con esto leemos en Hechos capítulo 10, versículo 43, que dice, de él dan testimonio todos los profetas que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Además, Hechos 2:16 dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, el nombre de Jesucristo, ¿no? Y finalmente, 1 de Juan 2:12 dice, tus pecados te han sido perdonados por su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Muy bien, estos textos son claros, ¿no? Otro aspecto a considerar es que la mayoría de la gente de la época, especialmente los judíos, quienes fueron los primeros en recibir el testimonio cristiano, conocían la persona y el nombre de Dios, así como la existencia del Espíritu Santo. Pero Jesucristo era un elemento nuevo en el propósito de Dios. El relato de Hechos capítulo 19, versículos 4 y 5 lo confirma. Muestra que el apóstol Pablo tuvo que dar una explicación sobre el bautismo. Pablo dijo, Juan, es decir, Juan el Bautista, al que le mocharon la cabeza, ¿verdad? Bautizaba con bautismo en símbolo de arrepentimiento, ¿no? Diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, ¿no? Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor, Jesús. Ok, entonces vamos aprendiendo, vamos viendo el contexto histórico del bautismo, cómo se fue desarrollando hasta llegar al día de hoy, al bautismo que Jesús pues, dio ese mandato, ¿no? O mandó hacerlo de esa forma. Otro pasaje que resalta esta verdad es el del bautismo de Cornelio y su familia, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48 afirma que fueron bautizados en el nombre
de Jesucristo. Sin embargo, el versículo informa que Cornelio era un hombre devoto y temeroso de Dios junto con toda su familia. O sea, no era una persona ignorante, Cornelio era una persona que ya tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, de lo que aquel entonces tenían como palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él y su familia conocían a Jehová, el Padre, Dios Todopoderoso. El versículo 44 muestra que recibieron Espíritu Santo antes del bautismo. Por lo tanto, ya conocían el nombre, o posición y autoridad del Padre, y el nombre o función del Espíritu Santo. ¿Mm? Ok, solo faltaba que reconocieran el nombre o posición y autoridad del Hijo, es decir, Jesucristo, ¿no? Eso es lo que le faltaba a este Cornelio. Por lo tanto, su bautismo fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya al reconocer todo y a tener el cuadro completo de la información que tenía que tener para poder recibir el bautismo que nuestro Señor Jesucristo había mandado en Mateo 28:19. O sea, estamos viendo o comprobando que el bautismo de Mateo 28:19 es válido y es la forma correcta la cual debe el cristiano aplicar. Entonces, con este video, este pequeño video, que pues espero haberme dado a entender, el bautismo verdadero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no me vengan con el cuento de que, ay, eres trinitario, o ya eres... No, 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 no vengan con esas payasadas. No vengan con esas chiquilladas conmigo. ¿Mm? Conmigo no va esa chiquillada, niños. Niños unitarios, niños genotetontos. ¿Mm? Entonces aprendan, vean el contexto histórico del bautismo. ¿Por qué se tuvo que bautizar en el nombre de Jesús a unos en hechos? Porque no conocían el papel principal de Jesús. Conocían al Padre. Sabían la función del Espíritu Santo. La fuerza activa de Dios. Pero no entendían qué papel en el propósito de Dios tenía Jesucristo. Por eso es que tenían que reconocer, se tuvieron que volver a bautizar en ese aspecto, en el nombre de Jesús, para ya tener el bautismo completo. Hoy en día nosotros no necesitamos bautizarnos una y mil veces. Simplemente tenemos que ver el contexto histórico de lo que narra en el libro de los Hechos y lo que dijo Jesucristo en Mateo 28:19. Ver cómo aplicarlo en la vida del cristianismo. Muy bien, con esto me despido y espero pues seguir subiendo vídeos aquí en mi canal. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en el próximo video.